Buenos días, les damos la bienvenida a este que es el primer simposio internacional, las aguas residuales con fines de reutilización agrícola, caracterización, tratamiento y retos. Estamos haciendo aquí un esfuerzo en el 7º Congreso Nacional y primer Congreso Internacional de Riego, Drenaje y Biosistemas. Tenemos un nutrido programa en donde vamos a tener la presentación del doctor Cristóbal Scheider, de la doctora Gabriela Moller, de la doctora Norma Ramírez Salinas, del doctor Milton Torres Cerón, de una servidora, del doctor Luis Daniel Ortega y de la doctora Cristina Kieve. Con diversos temas, todos ellos importantes para el tratamiento de las aguas residuales, los retos que esta presenta y también, naturalmente, lo que actualmente se está haciendo en relación a las aguas residuales. Comenzamos entonces con el doctor Cristóbal Scheider Quiroz, que trabaja en el Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo CIAD Culiacán, en México. Es miembro nacional de investigadores, nivel 3, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, el doctor es editor de la revista científica International Journal of Environmental Health Research, es miembro honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, así como también cuenta con 120 artículos científicos publicados y ha asesorado tesis a nivel doctorado, licenciatura y maestría. El doctor obtuvo su grado de doctor por la Universidad de Arizona, en Tucson, Estados Unidos. Como formación elemental básica es químico, farmacéutico, biólogo y trabaja, como les decía, en el CIAD Culiacán. Adelante, doctor. ¿Estás listo? Bien, listo. Muchas gracias, doctora, por la introducción a mi persona y gracias a todos por la invitación que me hacen a participar en este interesante tema, ¿no? Y particularmente ahorita en Sinaloa, que es el lugar donde yo resido, aunque ahorita no estoy allá, pero estamos sufriendo una sequía muy importante. Pues ustedes saben que Sinaloa es uno de los principales productores de frutas y hortalizas en el país y se requiere, además de maíz y otros granos, y se requiere mucha agua. Cuando hay sequía, se empiezan a prender las alertas y el tema de la reutilización del agua es algo que todavía no veo con claridad, al menos acá en Sinaloa, que se supone que se cuenta con mucha agua, pero cuando no hay suficientes lluvias, se restringe y todavía el trabajo del reuso del agua o la cultura del reuso del agua no está muy bien implementada. Nosotros, hablo de nosotros como grupo de investigación, tenemos una relación muy cercana con el sector agrícola. Mi área de trabajo, como bien lo comentaba la doctora, es el tema de la microbiología, asociado a la inocuidad de los alimentos, pero claro que el agua es uno de los vehículos más importantes en el cual los microorganismos la usan para llegar a nosotros, principalmente por frutas y hortalizas que no tienen ningún proceso de cocción y al final de la historia pues terminan en las casas de cada uno de nosotros, generándonos un riesgo a la salud importante. Entonces, el tema, voy a compartir mi presentación para a través de ella llevar la secuencia. Voy a platicarles un poco, como decíamos, de la calidad microbiológica. Es un tema muy importante, ¿no? Yo sé que reusar el agua es algo que tenemos que hacer, pero si no tenemos un buen tratamiento de agua residual o una buena disposición del agua tratada, entramos en un círculo vicioso de riesgos de inocuidad
y les recalco desde el punto de vista microbiológico, sé que hay un riesgo químico inherente, pero voy a enfocar mi tema a, perdón, disculpen, se me movió esta diapositiva, no sé qué pasó. La voy a tener, disculpen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un segundito. Esta no estaba aquí. No sé qué pasó. Bueno, lo voy a dejar acá. Pero bueno, aquí estaba. No hay problema. Vamos a hablar un poco acerca del agua como fuente de contaminación, los tipos y formas de transmisión de microorganismos. Y así voy a llevar el tema hasta hablar un poco de la inocuidad, porque como les digo, no es el único, el tema no es, la meta no es reusar el agua residual, sino saber qué riesgos inherentes están asociados, porque al final de la historia nuevamente llega el tema de la salud de las personas. ¿Quiénes van a consumir esos alimentos que fueron irrigados, lavados, o han tenido contacto con esa agua desde el punto de vista microbiológico? Entonces, el gran tema en el cual nos vamos a encontrar es pues las heces fecales, ¿no? Las heces fecales lo pongo en la parte más alta del tema, porque las heces fecales, ya sea humanas o animales, pues van a contener muchos microorganismos que en ocasiones el tratamiento de agua residual que tenemos en las ciudades de nuestro país no necesariamente las eliminan. Y además, esa agua que es tratada, si no tiene un uso, se libera de esa planta tratadora de agua residual y se coloca en un dren. Y ese dren avanza a través de aguas abajo hasta llegar al mar, digamos, y la gente que está en los campos, en la zona rural, en la zona pesquera, pues considera los drenes como agua, que es agua sucia que va. Entonces la gente empieza a tirar otra vez basura, empieza a tirar cualquier tipo de cosas y vuelve a contaminar el agua, ¿sí? Toda la inversión que se hace en la planta de tratamiento de agua residual y que lo vemos reflejado en nuestro recibo de agua, pues se pierde, porque el agua se vuelve a contaminar con heces fecales nuevamente, y aunado a que muchos microorganismos son capaces de reproducirse en esos cuerpos de agua, y si la gente empieza a usar esa agua para tratar, para lavar o para irrigar productos frescos, pues se convierte en ese círculo vicioso que yo les comentaba hace un momento. En el mundo hay más de 3.600 millones de personas que no tienen acceso a inodoros, ¿sí? Ese es un tema pues bien importante, ¿no? Porque no únicamente estamos hablando del agua tratada, sino el agua no tratada, para dónde se dispone esa agua, ¿sí? En países como Estados Unidos, por ejemplo, y sobre todo regiones como Arizona, el agua es un problema, pero el agua es una área de inversión en ciencia y tecnología. Ahí le trabajan muy, muy fuerte a la ciencia y tecnología del agua para lograr para reusar el agua. Ese es un gran tema que se está haciendo allá, porque hay restricciones muy grandes. Ciudad de Phoenix, por ejemplo, que tiene más de 7 millones de habitantes y no hay acceso a agua, prácticamente no hay agua, no hay ríos. Entonces, toda el agua residual de las plantas tratadoras tienen un reuso. Pero claro, están vinculadas con instituciones como la Universidad de Arizona, donde yo hice mi doctorado. El grupo donde yo estuve trabajando tienen un convenio con las plantas tratadoras de agua residual y todo el tiempo están haciendo proyectos de investigación, monitoreando, viendo la calidad, cuánto sobrevive un microorganismo, y son cosas que a veces nosotros no estamos haciendo acá. En el agua, todos estos grupos de microorganismos los vamos a encontrar que van desde un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Algunos de ellos son mucho más agresivos que otros o mucho más resistentes que otros, pero todos tienen el destino de llegar a nosotros para volverse a reproducir o a replicar
y causar enfermedades nuevamente. Entonces, si no tenemos un uso adecuado de esa agua, nos metemos en este círculo virtuoso para los microorganismos, vicioso para nosotros. Ellos se reproducen, les decía, en condiciones ambientales adecuadas, donde puede haber humedad y temperatura de condiciones, estamos hablando de 37 grados en el medio ambiente, donde hay materia orgánica en un cuerpo de agua, las bacterias se reproducen cada 20 minutos. Entonces, el aumento, una bacteria en 20 minutos convierte una célula en 1.000.000 de nuevas células, y así sucesivamente hasta llegar a concentraciones que son de muy alto riesgo. Los virus, que es otro grupo de agentes que vamos a estar, lidiamos constantemente y generalmente usan el agua residual como un mecanismo para llegar a nosotros, particularmente los virus entéricos que estamos viendo aquí, los virus entéricos que son los que se transmiten por agua y alimentos contaminados, pues son los virus que más permanecen en el agua residual. Estamos hablando que un virus puede permanecer desde semanas a meses en el agua residual y es capaz de estar activo y en el momento en el cual esa agua toca una fruta, una hortaliza y luego nos las comemos, pues corremos el riesgo de la salud de la persona, ¿no? La mayoría de los virus entéricos y algunos respiratorios, inclusive, ahí entra el virus SARS-CoV-2 y algunos otros más, pues salen a través de la saliva, el vómito o la diarrea, y esa agua o esos desechos, si estamos en una casa, los echamos al inodoro, le bajamos al baño, esa agua, ese drenaje pasa por el sistema de drenaje, llega a la planta tratadora residual que tiene un tratamiento primario avanzado, quizá uno de los más comunes que tenemos en algunas ciudades de México. ¿Y cuál es la situación? Pues no se eliminan los virus, en realidad no se eliminan los virus, o sea, se reduce la carga viral y esa agua que se libera, que pudiera tener una posible uso de reutilización, digamos, de agua, pues va a llegar otra vez a las frutas y hortalizas, ¿sí? Entonces, nos los comemos y seguimos el círculo vicioso que les mencionaba. Entonces, el virus está circulando. ¿Cuál es el punto crítico de control aquí? Pues que las plantas tratadoras tienen que tener mejores tratamientos y las plantas tratadoras tienen que estar vinculados con instituciones de investigación, universidades, centros de investigación, para estar monitoreando esa presencia de virus. Las cargas virales que se liberan y que se analizan en las aguas tratadas o aguas no tratadas están superiores a 10 a la 9 partículas virales, que esos son números muy altos de virus, cuando se dice que una partícula viral es suficiente para causarnos una enfermedad diarreica. Entonces, son cantidades inmensas que llegan vienen con el agua no tratada, se trata en una planta, no se eliminan completamente y siguen avanzando su camino. Otros grupos, pues son las bacterias, y una de ellas es Salmonella, que es una de las bacterias más comunes que encontramos, y en algunos estudios que hemos hecho en colaboración con otros grupos a nivel internacional, pues hemos visto, nosotros en el Valle de Culiacán, pues hemos visto una gran variedad de especies de bacterias que están antes del tratamiento, después del tratamiento, porque como les comentaba, cuando la planta tratadora libera esa agua residual generalmente no se reincorpora a un cuerpo de agua como un río, se coloca directamente en un dren, y ese dren, lo quiero recalcar porque es muy importante, porque si nos enfocamos únicamente a decir, bueno, vamos a tratar el agua, la vamos a reutilizar, pero el tema es qué destino le estamos dando al agua residual, y si la estamos otra vez liberando en un dren, la gente después de la planta tratadora va a tirar basura en el dren y se va a contaminar otra vez el agua, y todo el esfuerzo y dinero que se invirtió va a servir para nada.
hay muchos organismos que cada día estamos investigando nosotros desde el punto de vista microbiológico, pues ese es nuestro quehacer, caracterizar, buscar mejores métodos para recuperar los virus, cuantificarlos, secuenciarlos, buscar, pues tener toda la evidencia científica para compartirlas en estos foros, compartirlas en otros, a las autoridades, obviamente, para que conozcan lo que estamos encontrando en los cuerpos de agua de nuestro país, ¿no? Son muchos, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, simplemente para que vean que hay grupos de virus, bacterias, protozoarios, helmintos, que quizás lo encontramos en la norma oficial mexicana, ahorita lo vamos a mencionar, pero realmente este es el más fácil de identificar. Los más complicados pues son estos y son los que nos están causando muchos problemas. Si no, pues estamos saliendo apenas, o todavía estamos en una pandemia, ¿no? De un virus. Y los virus entéricos, los que causan diarrea, generalmente no causan pandemias, así como SARS-CoV-2 o influenza, que son virus respiratorios, pero los virus entéricos causan brotes, ¿sí? Brotes de enfermedades, que es un grupo grande de personas que se enferman con la misma características clínicas, y sí, son brotes agudos, causan cuadros graves de diarrea. Algunas personas desafortunadamente pierden la vida y desaparecen, pero vuelven a aparecer y están apareciendo constantemente, y tiene que ver, como les digo, con la inocuidad de los alimentos. El agua es un aspecto muy importante en la inocuidad de los alimentos. Porque son altamente prevalentes en el medio ambiente estos microorganismos, porque son muy resistentes, ¿sí? Son tan resistentes, y lo he venido diciendo en estos momentos que estoy hablando, que logran pues resistir, valga la redundancia, el tratamiento de agua residual que le hacemos en la planta, inclusive hasta concentraciones de cloro, ¿no? Porque bueno, decimos, bueno, vamos a agregar cloro en el último paso, pero si el agua tiene turbiedad, si tiene materia orgánica, pues el cloro realmente no está funcionando como un agente microbicida, realmente está reaccionando con la materia orgánica y se está perdiendo la capacidad de atacar o desactivar microorganismos. O si la temperatura externa y está al aire libre, pues el cloro se va a evaporar, se va a convertir en gas y ya no va a haber cloro en el agua. Entonces, estos virus o microorganismos están así, ¿no? Son muy resistentes porque tienen estructuras que los hacen ser así, quistes, composiciones de proteínas, y varían, ¿no? Los parásitos son los más resistentes, son los más prevalentes. Están los virus que causan infecciones diarreicas particularmente, y se encuentran después las bacterias, ¿no? En esa condición, digo, lo vamos a encontrar. Sobreviven o permanecen viables, si pudiéramos también decirles, algunos hasta, como está marcado, en meses, ¿sí? Quizá una bacteria, algunos parásitos, Ascaris lumbricoides puede estar hasta 12 meses activo, ¿sí? El virus de la hepatitis A hasta 3 meses. Entonces, pues es el tiempo suficiente para darle el ciclo a la vuelta al agua, ¿no? Desde que sale de un inodoro, de una casa, pasa por un tratamiento de agua residual y regresa a un campo agrícola, ¿sí? Esa es la situación. Y bueno, podríamos pensar que, bueno, hay que aplicar el agua residual a productos que no sean de consumo en fresco, que es lo que se está tratando de hacer. Sin embargo, no necesariamente es la constante y no necesariamente la gente lo va a hacer así. En el momento que se libere esta posibilidad o en un momento de sequía, les voy a poner el ejemplo que está pasando en Sinaloa. En el momento de sequía, ¿sí? Cuando el agricultor tiene su campo ya sembrado, por ejemplo, ¿sí? Y se le están muriendo las plantas, y ven el dren que fluye el agua, que es un contento, ¿sí? La gente agarra agua, la gente toma el agua, y toma agua que se invirtió mucho dinero en la planta, se tiró en el dren,
y con una bomba sacan el agua y están irrigando productos que pueden ser de consumo en fresco. Entonces, esas urgencias que se presentan en los campos agrícolas no se hacen con malicia, se hacen por necesidad. Y son cosas que nosotros en las plantas deberíamos estar cuidando para que esa agua pues, se reincorpore a un cuerpo de agua como un río, se diluya con un buen tratamiento, obviamente, ¿no? Eso es importante. Me enfoco al sector agrícola porque todos sabemos, seguro que todos los que estamos aquí y los que están escuchando la presentación, pues son los que saben mucho más de esto, que el sector agrícola es quien utiliza mayor cantidad de agua y es el que necesita mayor volúmenes, y quizás cuando estemos hablando del reuso del agua y que se puede usar, ellos van a ser los que lo van a necesitar más. Entonces, hacia allá tiene que ir el tema. Pero nunca tenemos que dejar de vincular el tema del agua con la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Porque, pues, ese es digamos, el propósito final de irrigar un campo agrícola es que haya alimentos, y deben de ser alimentos inocuos. Y la inocuidad establece que no debe de haber contaminantes químicos, físicos ni biológicos que le vayan a causar daño a quien consuma ese alimento, ¿sí? Entonces, claro, esto es una cadena y ahorita lo vamos a ver así, porque hay estándares de calidad, hay estándares de calidad del agua, pero hay programas de buenas prácticas higiénicas en los campos agrícolas, hay certificación de empresas y todos debemos trabajar de manera coordinada para que pues el consumidor final, el que va al supermercado, el que va al mercado en una ciudad, consuma un alimento y tenga la confianza que está consumiendo un alimento que toda la cadena anterior está pensando en la inocuidad. Sí, o sea, la calidad del agua es la inocuidad del agua, o sea, que esté libre de contaminantes químicos, físicos y microbiológicos. ¿Sí? Muy, ya sabemos también que menos del 3% del agua tenemos acceso a esa agua, ¿no? Todo lo demás está en el hielo y por todas partes que no podemos utilizar, entonces todavía se reduce más y se aumenta más el problema, ¿no? El ser humano, lo único que hacemos en este planeta es irlo destruyendo, y lo que queremos hacer, los que estamos trabajando en esto, en el tema de la inocuidad o en la calidad del agua o en todo lo que tenga que ver con esto, es mitigar un poquito eso, pero al final somos una raza destructora de este planeta, ¿sí? Y bueno, lo único que estamos haciendo es extendiendo el tiempo, y pues es algo que nos gusta hacer y hay que seguirlo haciendo, ¿no? Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable. En eso seguramente está también México participando fuertemente, y tenemos que ver cómo atender esas situaciones, ¿no? Fíjense, una persona, este es un dato del Instituto Mexicano de la Competitividad, una persona puede llegar a utilizar 5.419 litros al día de agua, que son, ¿cuántos son? 5 tinacos de agua, de 1.100 litros cada uno, y eso, digo, no es que es el agua para muchas cosas, pues para todo, el agua, lo que le dicen uso de agua indirecta y directa, ¿no? Si estás regando y si estás tomando, si te estás bañando, estás lavando el coche, toda esa agua que tiramos, pues y nosotros acá estamos tratando de reutilizarla, ¿no? Es un tema nomás para que nos pongamos a pensar. En Culiacán, voy a poner el ejemplo de Culiacán, que seguramente es algo que se refleja en muchas ciudades de nuestro país. La mayoría del agua urbana es tratada, ¿sí? La mayoría del agua urbana es tratada en Culiacán, aproximadamente, no, el acto actual no lo tengo ahorita, pero son más de 3.000 litros por segundo de agua residual. La ciudad ya ronda en el 1.000.000 de habitantes, un poquito más inclusive, y su actividad primordial es la agricultura. Sinaloa produce muchos productos agrícolas,
y la mayoría, de hecho el 90 y algo por ciento es de exportación. Se exportan a Estados Unidos, Canadá y algunas partes de Europa, muy poco, pero más hacia el norte, y compite con los productores de California, los productores de Florida, una variedad. Tomate, pues es el más significativo, pero son muchos productos. Y la cantidad de agua que se utiliza, les decía al inicio, es muy alta, y los estándares que ellos establecen, y es lo que les decía yo también, que trabajamos muy directamente con los productores agrícolas de exportación, porque el tema de la inocuidad de los alimentos es un aspecto fundamental, fundamental. Capacitamos, trabajamos con ellos, les damos cursos sobre el tema del agua, de las buenas prácticas higiénicas, si se puede o no usar agua residual. Eh, Ellos, por ejemplo, en algunos campos agrícolas utilizan agua potable para aplicarlo al riego de hortalizas. Es decir, toman agua del canal que deriva de un río, toman agua de canal, le aplican cloro, 3 partes por millón de cloro, y aplican en el campo agrícola, porque es un estándar establecido en las normas internacionales de inocuidad de los alimentos. O sea, vienen verificadores junto con la Senacica y junto con algunas entidades de Estados Unidos y de Canadá, y le dan el visto bueno para seguir vendiendo productos en el extranjero, ¿sí? Algunos pues terminan en los mercados nacionales, y pues es algo importante que tenemos que ir viendo hacia otras regiones del país también. O sea, qué calidad de agua estamos utilizando. Simplemente podríamos decir que el agua de los ríos, pues qué tanta contaminación. Aquí hay una porción pequeñita del pie, no tan pequeñita pues, pero de agua que no es tratada, de las letrinas, de los pueblos pequeños que hay, aguas arriba de la mayoría de las ciudades de nuestro país. No tienen un tratamiento de agua residual, y toda el agua se va al río. Y ese río es el que usamos pues para potabilizar el agua o para riego agrícola. Son detalles que tenemos que estar viendo y ampliar, digo, el panorama de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, el agua residual, pues realmente sí, y quizás me he salido mucho del tema, pero no lo hago a propósito, porque lo que quiero es despertar el debate de ideas, y las cosas se vean no nada más de una sola perspectiva. No podemos estar trabajando de manera particular cada grupo, tenemos que verlo como un todo. Pero el agua residual es un tema que para riego agrícola de productos frescos, pues todavía estamos muy lejos de llegar a ello. Me parece que todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer, mucho conocer la calidad del agua, conocer qué tratamiento está haciendo la planta para poder realmente determinar qué se puede hacer. Los aspectos positivos de reusar el agua tratada, pues claro, tiene elementos esenciales importantes, los, los lodos activados o biosólidos, como lo queramos llamar. Es algo muy, muy importante, de un gran valor nutrimental para las plantas, y tenemos que seguir trabajando en ello. En otras partes del mundo ya los están utilizando hasta para actividades de jardinería en casa, los lodos activados, pero tratados obviamente, y con mucha investigación en ello. Y claro, los riesgos negativos, los aspectos negativos, pues está el riesgo a la salud de quienes vayan a consumir los alimentos que están siendo irrigados con estas aguas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista químico, el riesgo agudo que produce la presencia de contaminantes microbianos, pues se entiende como un cuadro diarreico que puede durar 2-3 días, pero hay personas que no necesariamente se quedan con el cuadro diarreico. Los virus, bacterias, parásitos entran a nuestro organismo, y personas con comorbilidades van a tener riesgos mucho más graves que una diarrea, incluyendo, pues desafortunadamente, como les decía, la muerte. Muchas personas
han muerto por consumir frutas y hortalizas, y eso es algo muy devastador, ¿no? Saber que alguien se murió porque se comió un melón, una papaya, un mango, porque porque en algún punto de la cadena se perdió la inocuidad de los alimentos y entró un microorganismo al proceso, y cuando entra un microorganismo al proceso, ya no lo vamos a ver. O sea, sabemos todos que los microorganismos son tan pequeños, no los podemos ver a simple vista, necesitamos laboratorios y equipos especializados para poderlos observar, y en una producción de alimentos no lo vamos a ver. O sea, en el momento que se mete un bicho de estos, ya no vamos a encontrarlo, y se va a reproducir y va a aumentar en concentración y va a causar un daño severo a las personas que consumen esos productos. Ahorita se los voy a platicar. En Sinaloa pasa esto, ¿no? Se generan los 3,000 litros, les digo, por segundo de aguas residuales de las plantas tratadoras, más del 98% se trata. El agua cumple con la norma 01 de Semarnat, pero se vierte a estos drenes, como yo le platicaba a la gente allá, que ese es un tema que tenemos que analizar, porque esa agua se va por ahí y, como les digo, todo mundo tira la basura y recontamina el agua, ¿sí? Esto ya estaba. Algunos estándares, seguramente algunos de los compañeros que me van a preceder, que van a continuar, perdón, con la presentación, lo van a ver con más detalles, en calidades de agua de drenaje, de drenaje y de reuso en agricultura. En California ya tienen algunos estándares, en Arizona tienen también otros estándares, y claro que esa agua se está utilizando no para frutas y hortalizas, sino para algunas áreas donde pudieran ser de aplicación. Pero llegará un momento que falte definitivamente mucha agua y tengamos que buscar alternativas. Algunas regiones del mundo no tienen agua y seguro están tratando ya de reusar el agua, ¿no? Bueno, ese también es otro dato, no voy a entrar mucho en detalle, pero son las categorías de agua, de condiciones de reuso, perdón, de esta agua, de agua residual, riegos en cultivos que se consumen crudos, riegos de cultivos de cereales y algunos otros, irrigación de localidades para cultivos de categoría B, en fin, hay muchos datos que pudiéramos establecer, mejorarlos inclusive en un momento dado. Inclusive la norma oficial mexicana necesita mejorar, necesita actualizarse. A veces no vamos a la par con el desarrollo de nuevos métodos, nuevas tecnologías para cuantificar microorganismos con las normas oficiales mexicanas. Entonces, la ciencia va mucho más rápido que las decisiones de gobierno, y creo que deberíamos irnos encontrando en algún momento esa vinculación que le digo que es importante, que se debe de tener para llegar a esto. Es algo que nunca va a dejar de suceder, que los microorganismos sean liberados por humanos y por animales. Muchos de estos que estoy aquí enlistando, estos son parásitos, criptogiardia, estos son virus y estas son bacterias. Muchos de ellos son de característica zoonótica, que están en animales o están en humanos. Y bueno, también hay que producir alimentos de origen animal, ¿verdad? Y hay que de manera intensiva, aves de corral, de manera intensiva, el ganado vacuno, bovino y todo lo demás, cerdos, y todos tienen que tirar heces, ¿verdad? Pues ni modo que no. ¿Y a dónde van? Pues a las fuentes de agua. ¿Y dónde se van las fuentes de agua? Pues algunas se tratan, algunas no. Y siempre van a llegar al mar, pero antes a los campos agrícolas. Es muy costoso estarlos monitoreando, eso es una realidad, y nosotros lo vivimos diariamente cuando estamos trabajando en temas relacionados con esto.
Y se establecen indicadores de contaminación. Sin embargo, pues hay que analizar esa situación también ya con los coliformes fecales, que tienen muchos años de establecerse como indicadores, pero no necesariamente ya indican la presencia de un virus, la presencia de un parásito, ¿sí? Indican la presencia de bacterias quizás. Entonces, integramos los colifagos, que son algunos bacteriófagos que pueden usarse, pero todavía, como le digo, nunca está de más monitorear patógenos ya bien identificados, de los que más circulan, digamos, los que más causan infecciones diarreicas, que podrían ser. Por esto le digo, porque si lo vemos de una manera integral la situación, y si nosotros queremos que el agua se reutilice, pues tenemos que conocer también qué está pasando en la producción de alimentos, ¿sí? En una operación agrícola, está un poco cargada la diapositiva, pero me voy rápido para que vean aquí. Esto es la recepción, la descarga, el lavado creo que son tomates, selección, segunda selección, dependiendo de qué mercado, se clasifican por color y tamaño, se empacan, se pesan, se etiquetan, se empacan, se estiban, se meten a un cuarto de preenfriado, entran a un tráiler y se van, ¿sí? Esa es la ruta que tienen. Pero cuando están acá en el campo, pues si no hay un buen tratamiento de agua para irrigar las frutas y hortalizas, entonces los tomates, los mangos o cualquier otro producto, el melón, se va a contaminar en su parte externa, ¿sí? Y pueden suceder dos cosas. Uno, en parte externa, uno llega a su casa, parte el melón y arrastra lo que está afuera hacia adentro. Y prepara ahí unos cuadritos de papayas o de melones, y en cuestión de una hora o 20 minutos, como les decía, las bacterias, en una temperatura de 37 grados centígrados con suficiente humedad, pues la bacteria tiene alimento, azúcares ahí en la papaya, crece, que es un contento, la gente se la come, se infecta y algunos pueden perder la vida. Esa es la ruta que sucede cuando estamos pensando, si no estamos atentos a la calidad del agua que se está usando en otro punto de algunos días después o semanas previas, perdón, de que te comiste ese melón. Entonces, el consumidor final, nosotros, confiamos que el productor agrícola y el que provee agua está teniendo en mente la inocuidad de los alimentos. Ese es el tema principal, o sea, cómo integrarnos para trabajar de manera coordinada, porque pues el consumidor final seremos nosotros mismos. Si a alguno de ustedes les ha tocado estar en algunas operaciones agrícolas o han pasado por ahí, algunas frutas se lavan, como estamos viendo aquí las papayas, y si esta agua tiene una mala calidad, pues entonces hay diferenciales de temperatura que hacen que las papayas pues son organismos vivos, tienen células, ¿sí? Son parte de la planta. Y cuando sienten un diferencial de temperatura, digamos que la papaya puede tener, el agua tiene, no sé, 15 grados, no sé, voy a poner ese número, y la papaya viene del campo, que le ha estado pegando el sol todo el día, la cortan y tiene a lo mejor 30, 35 grados al exterior. Al momento de sentir el agua fría, las células que están vivas de la capa de la papaya chupa agua, succiona agua. Entonces esa agua entra a la fruta. Y si esa agua tiene bacterias, como salmonela, decía que es muy común, o sea, la salmonelosis es parte de nuestra historia como mexicanos desde hace mucho. La salmonelosis la encontramos en todas partes. La bacteria crece bien rápido y como tiene alimento adentro, pues cuando la partimos en casa ya está la salmonela adentro, ¿no? Y nuevamente les vuelvo a comentar,
no la vamos a ver. No sabemos. La única manera que vamos a saber que la papaya está contaminada es cuando nos dé la diarrea. Ahí sí nos vamos a dar cuenta que nos dio diarrea por consumir una papaya que estaba contaminada porque se usó agua no de buena calidad. Lo mismo pasa con los mangos. Los mangos necesitan tratamientos de hidroenfriados o hidrotérmicos e hidroenfriados. Y se han hecho estudios para ver, bueno, este estudio lo hicimos nosotros, estas imágenes, le pusimos un colorante al agua y manejamos el diferencial de temperatura y vean por dónde entró, el colorante entró por todos lados y bueno, la bacteria es mucho más pequeña que una partícula del colorante y entra sin problema. Y eso, pues, este grupo de investigadores de Brasil encontraron que mangos que fueron hidrotratados e hidroenfriados, fueron contaminados con salmonela, se metieron al agua, no tenía una buena calidad, no tenía un programa de monitoreo del agua y el agua se contaminó con salmonela. Esos frutos se exportaron a Estados Unidos y allá en Estados Unidos la gente se enfermó de salmonelosis. Se hizo todo el estudio para comprobar que sí venía de Brasil el mango y bueno, ahí esa fue la historia que se presentó. Entonces, nuevamente, en todo lo que hemos estado hablando, entra el tema del agua. Y si el tema de este simposio es el agua como una alternativa, el agua residual como alternativa para uso agrícola, sí se tiene que analizar muy bien hacia dónde se va a llevar ese uso agrícola en un momento dado, ¿sí? La inocuidad, nosotros, el grupo, trabajamos en ese sentido. En la inocuidad salva vidas y la calidad del agua pues ayuda mucho para que eso suceda. Cada año en el mundo 600 millones de personas se enferman debido a más de 200 diferentes grupos de microorganismos que causan enfermedades y que se transmiten por el agua, ¿sí? Entonces, puede ser agua superficial o agua superficial contaminada con agua no tratada o inclusive agua tratada mezclada con agua superficial. ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo punto. El tratamiento del agua es un punto crítico de control que tenemos que estar verificando en las plantas tratadoras de agua residual, ¿sí? El tema de la inocuidad, o sea, vengo del agua, pero lo hice así para terminar en el tema de la inocuidad porque es la integración, vamos, de lo que debemos estar haciendo. La trazabilidad genómica, aquí dice tecnológica, pero hay trazabilidad genómica. Nosotros podemos trazar si una persona se infectó por consumir una fruta, hacer una trazabilidad y estar monitoreando hacia atrás para saber en qué punto se presentó la contaminación. Y se ha identificado que la mayoría de las ocasiones es por el agua, ¿sí? Y un agua de mala calidad, que puede ser, como les decía, agua superficial mezclada, agua tratada mezclada con agua superficial, y esos temas tenemos que seguirlos trabajando en ese sentido. Es, como les digo, el punto final es nuestro hogar. Y en cualquier punto de la cadena que entre el microorganismo, ya no lo vamos a poder encontrar. Y todo tiene que trabajarse desde una perspectiva de prevención. Establecer programas de buenas prácticas, y las buenas prácticas incluye el monitoreo de la calidad microbiológica del agua, ¿sí? Ya sea de cualquier fuente. La tenemos que hacer y la tenemos que trabajar de esa manera, ¿sí? Porque así como hay estándares de calidad del agua establecidos en las normas oficiales mexicanas, dentro de los programas de inocuidad de los alimentos, pues están pero las normas también. Y dentro de estas normas está la calidad del agua. Entonces, tenemos que venir desde allá hasta acá
porque el tema nos va pues es el punto en el cual nos van a parar la situación, ¿verdad? Esta es la definición de la inocuidad, es la característica que tiene un alimento de no causar daño a la salud por efecto de algún contaminante. Y pueden ser físicos, químicos y biológicos. Los dos últimos, los químicos y biológicos, pues son los de mayor impacto y que están relacionados con el agua. El daño o la contaminación química es algo, crónico, lo podemos llamar así. Hay cronicidad a través del tiempo, son pequeñas cantidades, pero siempre hay ahí. Es muy difícil hacer a veces la trazabilidad si alguien no sé, desarrolló un problema como cáncer, saber si fue realmente el agua o el alimento que consumió, porque pueden ser por muchos años. Pero cuando hablamos de contaminación biológica y hablamos particularmente de bacterias, virus, protozoarios, pues estamos hablando de un daño agudo y es muy rápido. O sea, en cuestión de horas, no más de 72 horas, se presenta un brote y podemos rápidamente actuar en consecuencia para detenerlo. Y en la historia y en los casi más de 20 años que tengo trabajando en tema de inocuidad de los alimentos y la microbiología, el agua ha sido siempre el tema que tenemos que atender, ¿sí? Para cerrar y dejar para debatir yo considero que las plantas tratadoras de agua residual deben de mejorar sus sistemas de tratamientos, ¿sí? Para esto, pues, se tiene que invertir lana ahí. Y se debe de hacer, se debe de hacer. Las juntas de agua potable y de tratamiento y alcantarillado, como se llamen en cualquier ciudad de México, tienen que vincularse con grupos de investigación para estar monitoreando el agua, para estar haciendo nuevos proyectos. Hay casos de éxito que se pueden mencionar. Conozco uno de primera mano, la Universidad de Arizona, donde yo hice mi doctorado, de hecho, tiene una unidad de investigación en la planta de tratamiento de agua residual de la ciudad de Tucson, ¿sí? A un lado, prácticamente está a un lado, y donde están trabajando de manera coordinada. Investigación, monitoreo, desinfección, la posibilidad de que las gotitas que salen de los tratamientos de agua residual sean un riesgo a la salud. A propósito de COVID, ¿no? Que decíamos que COVID se libera por gotitas de aerosoles, de saliva. Bueno, los aerosoles que se liberan de las plantas tratadoras de aguas residuales también van a tener un riesgo a la salud de las personas, pero son investigaciones que se tienen que hacer. Y finalmente, pues el sector agrícola puede explorar esa reutilización del agua residual, identificando riesgos, ¿sí? Analiza el sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control, HACCP, identificar peligros, analizar riesgos. ¿Qué pasaría si uso esta agua para tal producto? O sea, se tiene que avanzar de alguna manera. No vivimos en un mundo, el medio ambiente no es totalmente inocuo, pero sí tenemos que tener estándares y controles y números permitidos y no permitidos, y es algo que tenemos que entrar. Entonces, ya nada más rapidito les platico que nosotros somos parte del programa de laboratorios nacionales de CONACYT. Estamos en el LANIA, que es el Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, y uno de los temas que trabajamos nosotros, pues, es el agua. Y tenemos dos grupos: contaminantes biológicos, en el cual estamos trabajando, y otro grupo que hace químico, plaguicidas, hormonas, antibióticos, metales pesados, y lo vemos en todo lo largo de la cadena, ¿no? Trabajamos con el sector agrícola, acuícola, pecuario, pesquero, y con el sector salud también, para hacer pues la integración de los datos que se presentan. Y bueno, esta es la historia nada más del laboratorio. Formamos parte de
de los centros públicos de CONACYT, y dentro del CIAT Culiacán está el Laboratorio Nacional, que más o menos como que desde el 2016, 2014 empezamos este laboratorio y hemos estado trabajando en estos temas y bueno, pues las metodologías que hacemos, todo lo que tenga que ver con la microbiología ambiental y de alimentos, microbiología molecular, cultivo celular y residuos tóxicos también estamos trabajando mucho, incluyendo pues obviamente en este tiempo pues glifosato y algunos químicos para siempre como los PFAs que están también trabajando, que se están trabajando ya ahorita. Por eso termino la presentación. Muchas gracias.